Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika, espero que estén muy bien. Hoy les traigo esta rica delicia de durazno. Pero antes, quiero invitarlos a que vayan al canal de Cocina con Jenny y a mi amiga a ver la gelatina de piña con solo 4 ingredientes. Y aquí están los ingredientes que vamos a ocupar para preparar este delicioso postre de durazno. Como ven, son muy poquitos los ingredientes. Espero que les agrade esta receta que yo les comparto con mucho cariño. Vamos a utilizar una lata de duraznos en mitades. Estos son en almíbar. Aquí ya los tengo escurriéndose. También vamos a ocupar una gelatina de durazno. Esta es de la marca Salles. Miren, esta es nueva gelatina. Esta es una marca mexicana. Esta la pueden encontrar en los supermercados y si no, con Vianey Palacios en el baúl de Jave lo pueden conseguir. Yo también aquí voy a agregarle una cucharada de esencia artificial de sabor durazno. Este es solamente sabor y aroma, no tiene color, así que lo pueden utilizar en en cualquier otra gelatina y no le afectaría dado que no le daría color. También estoy ocupando una lata de leche evaporada. Esta es de 360 gramos. Esta yo la metí al congelador aproximadamente 1 hora. Así que aquí la vamos a dejar. Y aquí tengo 2 tazas de agua muy caliente. En esta agua le voy a vaciar más bien la gelatina. La vamos a revolver muy bien. Ya que esté lista, la vamos a reservar. Aquí la vamos a andar moviendo muy bien para que se integre perfectamente el agua. Esta gelatina se diluye mucho más rápido que la otra gelatina que comúnmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar y tiene muy buen sabor. Entonces, lo que vamos a hacer ya que esté lista, la vamos a reservar. Aquí vamos a tomar los duraznos en almíbar que ya tenemos escurriéndose y ahora los vamos a picar. Los vamos a picar del tamaño de un bocado. Los vamos a ir picando en partes y después en 2 o 3 partes. Y así los vamos a picar todos, pero vamos a reservar 2 pedazos, 2 mitades, por así decirlo, para el adorno al final de la gelatina. Aquí hay que buscar las mitades que estén, digamos, más bonitas para dejarlo al final. Aquí como ven, aquí hay que picarlos perfectamente. Y ya que lo tengamos listo, lo vamos a reservar. Mientras tanto, yo en el refrigerador tenía el molde que vamos a ocupar en esta ocasión. Al molde le unté aceite y lo dejé en el refrigerador. Mientras tanto, aquí estoy guardando las 2 mitades para poder adornar después la gelatina. Y ahora que ya está aquí la gelatina, lo que voy a hacer es que le voy a poner los 10 mililitros de el saborizante aquí a la gelatina para que aumente el sabor de durazno. Voy a utilizar una cuchara medidora, la cual la cuchara es de 15 mililitros, pero como yo ocuparía solamente 10, lo que voy a utilizar es que no la voy a hacer hasta la orilla. Aquí está, la recomendación es de 10 mililitros, entonces no la voy a llenar hasta arriba y aquí le voy a vaciar en la gelatina que ya tenemos preparada. Voy a revolver muy bien y la voy a reservar. Mientras tanto, aquí tengo la leche clavel y ahora en un recipiente la voy a vaciar. Les recuerdo que esta leche la puse en el congelador en la parte más fría de nuestro refrigerador por aproximadamente 1 hora. Aquí la voy a vaciar al molde. Ya que esté aquí, ahora lo que voy a hacer es que le voy a vaciar la gelatina con sabor de durazno. La voy a mover muy bien para que se integre todo perfectamente, tratando de que no haga mucha espuma. Y mientras tanto voy a traer del refrigerador, como les dije, este molde que vamos a utilizar. Este molde yo lo adquirí en una página de Facebook que se llama Moldes y Materias Primas Shanat. Si ustedes gustan, aquí en la cajita de información les voy a dejar el link para el canal.
Aquí le voy a vaciar al molde. A este molde le unté aceite y lo llevé a refrigerar en lo que preparaba la gelatina y todos los demás ingredientes. Lo primero que voy a hacer es que voy a vaciar aquí los duraznos que ya partimos en cuadritos. Y ahora voy a vaciar de poco en poco el durazno y después le voy a agregar la gelatina. También le voy a agregar un poco, nada más, no todo. Aquí le voy a agregar, que es más o menos como un cuarto del molde. Le voy a mover un poquito para que se vaya para abajo. Le voy a agregar más del durazno. Y le voy a acomodar aquí para que esté en todo el molde. Le voy a poner de nuevo el resto de la gelatina. Aquí les voy a decir una cosa. Aquí me faltó un poquito más de espacio para llenar el molde. Y lo que hice fue agregarle el almíbar de los duraznos y miren, de todos modos quedó muy bien. Vamos a desmoldarlo despegando por las orillas. Las manos las debemos de tener muy bien limpias. Yo así las tengo limpias. Las vamos a ir despegando, le vamos a mover así de un lado y de otro para poderlo despegar y que le cause aire y que se vaya hasta el fondo para poderla desmoldar muy bien. Así le vamos haciendo hasta que sintamos que todo se despega. Aquí mientras tanto también tengo un plato al cual yo ya le unté agua o le remojé con agua. Le vamos a dar vuelta. Aquí estoy viendo que no se alcanzó a desmoldar bien, pero al introducir el dedo por una orilla, hago un vacío y se desmoldó perfectamente. Y aquí está la gelatina. Miren qué bonita. El molde está hermoso. Este lo compré en Moldes y Materias Primas Shanat en Facebook. Por si gustan por allá pasar. Aquí les dejaré en la cajita de información el link para que vayan a su página. Y pues aquí está ya adornada con las dos mitades de durazno que había guardado. Miren, aquí está muy rica. Ahora van a ver cómo es que la voy a partir. Aquí le adorné también con unas fresas. La verdad, de apariencia está muy bonita esta gelatina. Y ahora lo que voy a hacer es que la voy a partir para que ustedes vean cómo quedó la gelatina. Si ustedes ven que la gelatina, como aquí me quedó a mí, la parte de hasta abajo se fueron los duraznos, lo que pueden hacer es que pueden ponerle primero durazno, ponerle un poquito de la gelatina, meterla a semicuajar y hacerlo por capas para que quede pues un poquito más en toda la gelatina, pero así quedó perfecta. Espero que les agrade este rico postre de durazno que les preparo con mucho cariño y no olviden suscribirse, darle like y comentar y compartirlo. Nos vemos, adiós.